Espero que me acompañen en sus Biblias al primer de Pedro, libro de primero de Pedro. Si tienes una copia de las Escrituras a tu lado, vamos a estar leyendo de primero de Pedro 4. Primero de Pedro, casi llegando al fin de la Biblia. Si llegaste hasta Apocalipsis, regresando a algunas páginas, ahí está. Esta noche estaré leyendo los primeros 6 versículos del cuarto capítulo, primero de Pedro 4. Que prestemos atención a la palabra de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha cesado de practicar el pecado, para no vivir más el tiempo que os queda en la carne para las concupiscencias de los hombres, sino para la bondad de Dios, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la bondad de los gentiles, cuando andábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgias, en fiestas y en abominables idolatrías, en lo que les parece extraño que vosotros no corráis junto con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos, los cuales darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Hay un hueco en nuestra santidad. Eso es lo que el doctor Kevin DeYoung argumenta en su libro por el mismo nombre, Un espacio, un hueco en nuestra santidad. Él dice en su libro que grandes partes de la iglesia han olvidado que sirven a un Dios santo y que tal Dios santo está obrando para prepararnos para un cielo santo. Y porque nosotros vamos a un cielo santo, el llamado sobre nosotros en el presente es que nosotros mismos seamos santos. Un hueco, un espacio en nuestra santidad. Yo creo que Pedro estaría de acuerdo y espero que hayas visto lo suficiente de Pedro hasta ahora en esta carta para ver por qué diría esto. Pedro ha querido decir realmente 3 cosas a nosotros. Es un libro pequeño, simple. Él nos ha dicho, prepárense porque viene el sufrimiento. Sean santos sin importar si están sufriendo o no. Sean santos y los recursos para el sufrimiento y la santidad provienen de nuestra relación con Dios. Así que prepárense para el sufrimiento. Sean santos sin importar las consecuencias y encuentren sus recursos en el Evangelio. Eso es lo único que Pedro nos ha estado diciendo. Así que al ver esos primeros 6 versículos de 1 de Pedro 4, vemos a Pedro volviendo de nuevo, una vez más, a este llamamiento a la santidad. Así que mientras Pedro nos anime, nos exhorta a parchar, por decirlo así, este hueco en nuestra santidad, nos llama a considerar 4 partes, 4 puntos, 4 factores en cuanto a nuestra santidad aquí en esos 6 versículos. Y el primero es esto. Él quiere que pensemos en esta muerte decisiva. Hay una muerte decisiva que alguien se murió por nosotros. Estoy viendo el versículo 1, claro. Y de todos los versículos en nuestro pasaje, nosotros vimos algunos la semana pasada que nos confundieron un poco con los versículos, pero vamos a ver también igual esta noche algunos versículos un poco complicados, pero a lo mejor el primer versículo caiga en esa categoría para contigo. ¿De qué está hablando aquí? Habla de padecimiento de Cristo, habla aquí de pensar de cierta forma, y luego veo yo algo también que el que padeció en la carne ha cesado de practicar el pecado. Y la mejor forma de entender eso, este versículo, es entenderlo a través de la lente de nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo, tal unión, tal doctrina que es tan importante de Pablo y toda su predicación y enseñanza,
y una que encontramos también aquí en las cartas de Pedro, también nuestra unión con Cristo, nuestra unión en su muerte. Y claro, esto es el mismo tipo de cosa que vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, ahí donde escuchamos a Pablo diciéndonos que nosotros hemos muerto con Cristo. Nosotros hemos muerto con Cristo, así que debemos contarnos como muertos al pecado. Pablo a lo mejor es más atrevido en su lenguaje en Colosenses capítulo 3 cuando dice, tú eres muerto, están muertos y tu vida se encuentra escondida en Cristo, en Dios. Tú estás muerto porque tienes unión con Cristo, quien se murió, quien ha muerto. Cristo ha muerto para que tú seas libre al pecado y la muerte. Tú estás muerto en Él y por ser muerto en Él, ahora estás muerto al dominio y esclavitud del pecado y la muerte tú mismo. Así que Pedro nuevamente está haciendo algo muy parecido aquí en este versículo. Cristo padeció por nosotros en la carne, para que tú y yo en Él hemos sufrido en la carne de tal forma para que nosotros hemos cesado de pecar. Otra forma que podemos traducir eso es hemos terminado con el pecado o hemos hecho hemos rompido con el pecado, algo decisivo que ha sucedido con nosotros en la cruz de Cristo Jesús, algo decisivo, algo final, algo crucialmente importante sucedió en cuanto a ti y tu relación con tu pecado. Así que este evento pasado definido, la cruz de Cristo ha creado una situación presente nueva para ti mismo, para ti. Este es el primer día del resto de tu vida, dice Jesús a nosotros, cuando Él muere por nosotros y muere por nosotros y la culpa de nuestro pecado y el poder de nuestro pecado, nosotros ahora somos considerados muertos, contados muertos al pecado. Y ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro Maestro, ya no tiene dominio sobre nosotros. Esto no es algo de que hablamos mucho, necesitamos hablar más de esto. Cuando tú y yo pensamos en la santidad, ¿cuánto de eso suele ser enfocado en simplemente, pues, ceñir nuestros propios recursos, por decirlo así, y esforzarnos mucho cualquier voluntad que podríamos encontrar para ser nuestro mejor, posiblemente para poder ser un poco, tantito más como Jesús hoy, y un poco menos impiedoso y un poco más piadoso hoy? Pablo y Pedro dicen la misma cosa, que si esa es la mejor esperanza que tenemos para nuestra santificación, entonces nosotros no tenemos nada de esperanza. Igual como cuando vemos a Jesús, como vemos a Jesús por una vida, vemos a Jesús, buscamos a Jesús como Él quien en su muerte hay una herida mortal dada a nuestro pecado y nuestra pecaminosidad. John Murray nos ayuda con esto. Él dice sobre este tema, él dice, esta llega casi al corazón del significado de nuestra salvación. En su incepción y en su carácter fundamental, nosotros hemos muerto al pecado. Jesús se murió por nosotros y por nuestros pecados, y en Él nosotros hemos muerto al pecado. Ahora yo creo que parte de la razón, obviamente, que luchamos con esto tanto, es que nosotros tenemos lo que parece la Biblia nos está diciendo. Yo quiero animarles, si tienen tiempo, a leer Romanos 6. Pero la razón ¿por qué luchamos con eso tanto? Es porque en las páginas de las Escrituras parecen contradecir lo que vemos en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia diaria. Pero debemos recordar lo que debemos que hacer, lo que necesitamos hacer. Es lo que Pedro nos dice en versículo 1. Necesitamos armarnos con esa misma mente. Necesitamos pensar de esta forma. Necesitamos creer lo que Dios nos ha dicho sobre la obra de Cristo. Necesitamos permitir que esta mente esté en nosotros. Necesitamos pensar esos pensamientos y creer esta verdad
para poder ver avanzamiento en nuestro andar con el Señor. Y Murray sigue ofreciendo algunas formas sucintas y precisas en cuanto a cómo hacer esto. Dice, la diferencia entre vivir entre pecado y el pecado todo viviendo en nosotros. Dice, es una cosa a estar sirviendo al pecado, es otra cosa completamente diferente, que el pecado esté solicitando nuestro servicio. Nosotros ya no somos esclavos al pecado, ya no somos los siervos del pecado, ya no estamos bajo su dominio, ya no somos parte de su reino, nosotros somos parte del nuevo reino, el reino del Señor Jesús. Y mientras Murray termina su cita, él dice, Cristo es nuestro Señor ahora, y Cristo nunca deja su trono, el trono del creyente, de su corazón, el del creyente. Cristo reina en nuestros corazones como Señor y Rey, no el pecado. Y entre más que pensemos en esto, y esto es algo vital, ¿no? Un pensamiento vital, armarnos con ese mismo pensamiento. Lo que Pedro está haciendo, estás metiéndote en la guerra, en una batalla, vas a estar luchando contra el pecado, la tentación todos los días en tu experiencia personal. Más te vale entrar con la verdad en esa batalla, más te vale entrar creyendo y descansando en Cristo y no tus buenas intenciones, porque tus buenas intenciones no pueden contra el pecado que todavía está en tu vida. Ese pecado todavía puede pisotearnos, aunque ya no es más nuestro Señor. Así que esto es algo en que debemos meditar. Es algo que debe funcionar como armadura contra la tentación. Así que la cruz de Jesús marca ese nuevo principio. Un nuevo principio para contigo y para mí. Tu pecado, mi pecado ha sido en la cruz vencido. Esta es nuestra esperanza. Así que, hermanos y hermanas, lo que significa esto es que el pecado habitual que ha estado en tu vida, con que no has estado tratando, que no has tratado todavía con ese hábito y está amenazando a hacer más y más problemas en tu vida, mientras más que lo dejes ahí seguir y sin tratar con ese problema. Cristo ha muerto para que tú te mueras a ese pecado, para que tú puedas ser muerto a ese pecado. Ese pecado ya no tiene autoridad, poder sobre ti. Ya no es tu Señor, no es tu Maestro. Cristo sí. Y Cristo ha pagado el precio para llegar a ser tu Señor. Cristo se murió para que tú podrías morir a tal pecado. Pedro dice, armaos del mismo pensamiento. Ármate, prepárate, métete en la batalla sabiendo lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Él se murió. Él mató el pecado por ti, para que tú ya no estarías bajo su dominio. Es algo maravilloso, ¿no? Hay este linén en Romanos 6, creo que es, cuando Pablo dice, el pecado ya no tendrá dominio sobre ti, porque ya no estás bajo ley, sino gracia. Y nosotros cambiamos eso en un mandamiento, un orden, un imperativo. El pecado no debe gobernarte. Es una promesa, es una declaración, es la verdad del Evangelio, que lo que Cristo ha hecho por ti. El pecado no tendrá dominio sobre ti por causa de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Ahí está nuestra esperanza, ahí es lo que tú y yo dependemos, sobre lo que tú y yo estamos construyendo. Esa es nuestra esperanza, nuestra base con que luchamos contra el pecado y la tentación. Esta muerto pasado, evento factual del pasado, hace una nueva realidad para ti y para mí, una muerte decisiva. Pedro quiere que nos acordemos de esto, pero luego, ¿qué sigue después de eso? Bueno, es muy lógico, una forma muy lógica, ¿no? La segunda cosa, una vida con propósito, una vida con propósito. Ahora estamos viendo versículos 2 y 3 y vemos el propósito ahí al principio del versículo 2.
lo que Cristo ha hecho por nosotros en matar el pecado por nosotros en la cruz a través de su muerte, ¿es para qué? Para que, y esto es el cristiano hablando aquí, para que el cristiano no vive más el tiempo que os queda en la carne para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hemos hecho la voluntad de los gentiles. Ese es el resultado, ¿no?, de la muerte de Cristo, que habrá en mi vida y que habrá en tu vida un suficiente, ya, se acabó, que habrá en mi vida, en tu vida, un ya no más. Ese es el lenguaje aquí que Pedro usa, ¿verdad? Que nuestra vida tenga nueva dirección, que tendrá nuevo propósito. Es bueno tener metas y propósitos, ¿no? Todos nosotros debemos tenerlos. Pero nuestra meta principal debe ser que persigamos a la santidad, que seamos como Jesús. Nos llamamos cristianos. Si tú te llamas cristiano, ese debe ser la cosa que es más importante de todas las cosas, de más cosas en nuestra vida, en mi vida, en tu vida. Perseguir la santidad, ser como Cristo. Y Pedro lo pone de tal forma aquí. Es algo, una forma, pues, casi relacionable, ¿no? Creo aquí casi podrías ver su cara hablando aquí, la lágrima en su ojo, ¿no? Mientras él recuerda pensando en su propia vida. A lo mejor tú has tenido esa experiencia como alguien que ha llegado a fe más adelante en la vida, vivías de tal forma de antemano que era claro a todo el mundo que tú no eres cristiano ni intentando serlo. A lo mejor conocías gente así, quienes hablaban de los años perdidos. Y puedes ver en su rostro, ¿no?, la tristeza de cómo habían despreciado, malgastado mucha de su vida viviendo sin Cristo. Y lo escuchas aquí en Pedro un poco, ¿verdad? A la luz de lo que Cristo ha hecho por mí, a la luz de la cruz, la obra de la cruz de Cristo, cómo ha matado el pecado por mí, como alguien que tenía dominio sobre mí. ¿Cómo podría yo hacer otra cosa sino decir, suficiente ya, basta con la vida antigua, basta con esos antiguos caminos, es tiempo para algo nuevo? Y ahora, claro, hay mucha gente que tiene remordimientos, ¿no? Ustedes saben la diferencia entre tener simplemente un remordimiento sobre tu vida anterior y arrepentimiento y cambio, ¿verdad? Los remordimientos suelen enfocarse adentro y enfocarse en el pasado. El arrepentimiento ve hacia afuera, hacia Cristo, y dice, yo estoy listo a ver nueva vida. Ve hacia el futuro, busca desde sí mismo hacia Cristo, ve a la hora también. Es lo que Pedro está haciendo. Suficiente con esto. Ahora quiero vivir de nueva manera, de nueva forma. Y quiero que valores algo aquí, algo que estoy intentando yo recibir también de esos versículos. Pedro se pone de pie contra algo. Él, por decirlo así, se pone resistente a algo. Él hace un compromiso aquí, por decirlo así. Él ve con disgusto a una vida antigua, anterior, y dice ya no más. Sí, podría decirlo de esta forma. Yo creo que hay demasiado nosotros en el camino cristiano actuando como rehenes al pecado nuestro, sin poder o casi sin poder. Rehenes, el pecado nos sucede y simplemente no hay nada que puedo hacer yo. No creo que esa es la actitud bíblica de las Escrituras hacia el pecado. Aquí Pedro se pone firme pero humilde y dice, suficiente con esto, ya no más de esto. He vivido mi vida en el pasado haciendo la voluntad de los gentiles, versículo 3, pero ahora estoy listo, versículo 2, hacer la voluntad de Dios.
Él resiste aquí. Hay una valentía aquí. Y, amigos, por causa de Cristo, puede haber valentía en la vida cristiana, ¿verdad? Yo puedo decir suficiente de aquella cosa, ahora voy a hacer otra cosa. Ahora yo no voy a fallar todavía, voy a pagar todavía. Claro, no estoy hablando de una bala mágica, ¿verdad? Sino estoy hablando un celo, un deseo agradar al Señor y reconocimiento de lo que tengo. Yo quisiera recordar quién fue, simplemente recuerdo la historia que hubo un hombre que vivía una vida difícil de muchos años de vida de tal forma que nadie lo hubiera confundido por cristiano. Él llega a ser un cristiano, creyente nuevo, y todavía tiene un problema con su lenguaje. Sigue, como yo diría, está maldiciendo. Tú diciendo malas palabras, ¿verdad? Pero estaba maldiciendo. Y después de tiempo de recaer en ese momento de enojo, él se cayó en el piso y lamentando su pecado y dice, Dios, ayudándome, nunca quiero maldecir otra vez. Y podría llevar testimonio años después, que ese fue el último momento, que había dicho una mala palabra así. Ahora puede ser, no así contigo, las tentaciones con que tratas, pero tienes que admirar y respetar que él tendría esa actitud hacia el pecado, que odiaría el pecado suficientemente y que él confiaría en la obra santificadora de Cristo lo suficiente para decir, yo voy a hacer todo mi poder por la gracia de Dios, Dios ayudándome, quiero dejar de pecar de tal forma. Valentía piadosa. William Graham habla de esto. Él habla de esto desde la perspectiva de Hebreos capítulo 11. Y él habla de este gran ejército de testigos que son como trofeos de la fe. Él dice esto, dice, que su nobleza causa en nosotros, en nuestros corazones, fuerza, que la fe cambia los esfuerzos de santos anteriores en oración. Mientras estudiamos de Abraham y los otros dignos, pisotearon a la gloria, conquistaron tentaciones, pararon las bocas de lujurias. No hay un Dios dispuesto a darnos la misma victoria, misma sangre y espíritu que corre por las venas de cada creyente. En otras palabras, es genial, bueno admirar la valentía de los santos anteriores, pero en algún momento tenemos que darnos cuenta de que tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Cristo, el mismo Evangelio nosotros, y no podemos nosotros orar al mismo Salvador que nos ayudaría, que nos dará resistencia contra las tentaciones que nos enfrentan. Hay algo como una valentía cristiana correcta. No es orgullo decir, yo voy a hacer todo lo que puedo por la gracia de Dios a servir al Señor bien y no pecar en estas maneras que me atacaban tanto en el pasado. Y hay ánimo adicional aquí, creo. Mientras él enumera algunos de sus pecados, no al fin del versículo 3, en realidad caen en dos y media, tres categorías, ¿no? Él habla de pecado sexual. Él habla sobre esclavitud a la bebida. Y habla sobre idolatrías. Y probablemente muchas de las idolatrías en aquellos días involucraban números 1 y 2 como parte de su fiesta, ¿no? Así que lo que él hace aquí es él enumera algunos de los, no solamente pecados más fuertes, sino los pecados más esclavizadores que uno podría tener. Los tipos de pecados que meten sus ganchos en las personas. Los tipos de pecados con que cristianos todavía batallan. La bebida llegando a ser un problema.
la lujuria, llegando a ser un problema. Esas son las cosas que él menciona. Pecados esclavizadores, tan esclavizadores que ambas cosas que mencioné yo, los genes modernos, pues han encontrado un gene, ¿verdad?, que anima esas cosas. Profundamente metido en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Por qué menciono estas cosas? Pues si el Evangelio funciona aquí, funciona en todos lados. Y es lo que Pedro está diciéndonos, que el Evangelio funciona aún con ese estilo de vida. Si esa es tu vida, si fue tu vida así, si era tu vida, el Evangelio es suficientemente fuerte para salvarte de eso. Cristo es suficientemente fuerte para salvarte de esto. Y puede ser tus pecados sean más bonitos, por decirlo así, Él también puede salvarte de estos. Si el Evangelio obra aquí, si funciona aquí, funciona en todas partes, todos lados. Si puede funcionar con los pecados más esclavizadores, puede trabajar con tus pecados, para funcionar con tus pecados también. El Evangelio funciona por todas partes, funciona con los pecados más resistentes, y eso son buenas noticias para tú y para mí. Sin importar cómo se ve la manifestación exacta de tu pecado, hay poder en Cristo para cambiar tu vida. Para que tú puedas vivir la vida con propósito. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Y Pedro reflexiona sobre lo que Cristo hizo por él en la cruz y dice, debe de haber consecuencias, debe de haber una reacción, debe de haber fruto por causa de un Salvador. Sí, si este Salvador la verdad se murió para librarme del pecado, se debe manifestarse en la forma que yo vivo. Debe de haber valentía cristiana, debe de haber una resistencia mía diciendo, ya no más, basta, no voy a meterme más en esos antiguos costumbres. Una vida con propósito en que diga, es suficiente con esto. Para mí, ahora estoy persiguiendo la voluntad de Dios con todo mi corazón y voy a buscar la ayuda del Señor todos los días al hacerlo. Una vida con propósito. Saliendo de una vida, una muerte decisiva. Dos cosas más, vamos a mencionar esas más brevemente. Él quiere que pensemos en un mundo que nos está viendo. Pensemos en un mundo que nos está observando. Dice versículo 4, en cuanto a eso, hoy está hablando los gentiles, ¿no? En lo que les parece extraño, que vosotros no corráis junto con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, ultrajándoos. Él está diciendo, mientras tú persigues la santidad, necesitas entender, necesitas estar preparado para encontrar hostilidad, necesitas estar listo y preparado. Y vemos cómo el sufrimiento y la santidad, esos dos temas de Pedro, se meten, están conectados, ¿verdad? Perseguir la santidad, a lo mejor el sufrimiento vendrá un poco más difícil, más rápido, porque estás siendo destacado. Y lo que Pedro está haciendo aquí es que las reacciones van a variar. Él dice esto en diferentes partes de su carta. Algunos van a estar asombrados, van a decir, pues, ¿estás hablando en serio? Van a estar confundidos, a lo mejor como que nunca he visto algo así. ¿Qué está pasando a esa persona que he conocido? Van a pensar lo raro, que las cosas que antes se entregaban o que ellos se entregan, tú ya no haces esas cosas. Y a lo mejor van a burlarse de ti. La historia es dicha, ¿verdad? De Chuck Colson, que se metió en grandes problemas en la prisión de hecho, y luego sale palabra que Colson ha hecho una profesión de fe en Cristo, y puedes imaginar de muchos círculos no va a haber gente burlándose de él. Pues claro que lo hizo, pues. Pero luego, después del tiempo, el fruto y la estabilidad, persistencia, y gente cambia en su opinión de puede ser enemistad, versículo 4, hablan mal, ultrajándoos, versículo 6, habla
de ellos siendo juzgados, creyentes siendo juzgados según la carne, en la carne según los hombres. Charles Spurgeon menciona que mundo raro es eso que habla mal de los hombres porque rehusan hacer maldad, ¿no? Qué raro. Falsamente acusados, burlados, ultrajados. Esas son algunas de las respuestas que tú encontrarás probablemente. Y Pedro dice, prepárate. A lo mejor vas a recibir esa de la familia, de amistades. Lo vas a ver en tus compañeros de trabajo, en tus vecinos. Prepárate para esto. Y nuestra meta, nuestro propósito en todo esto, ¿qué es nuestro propósito? Daniel 6:5 es nuestro propósito, ¿verdad? Cuando los enemigos de Daniel dijeron de Daniel, nosotros no vamos a encontrar ninguna ocasión contra ese ángel, sino que le encontramos contra el concerniente la ley de su Dios. Es nuestra meta, ¿no? Lo que queremos, para que no habrá ninguna otra razón para ser burlados, sino que servamos a Dios, sino que nosotros representemos a las verdades sobre Dios, que son verdades inconvenientes para los demás, representando verdades sobre el mundo, que son inconvenientes para el mundo. Esas son cosas que van a suceder. C.S. Lewis dice, ¿qué es lo que queremos? No queremos un padre en el cielo, quiero un abuelo en el cielo. Y Lewis sigue diciendo, con el abuelito en el cielo, él solamente quiere ver a los jóvenes divirtiéndose. Y su único plan es que todos se diviertan y mucha gente cree así es Dios. Luego alguien empieza a vivir una vida piadosa delante de ti. No te va a gustar eso. Te va a llevar a hacer preguntas. ¿Y cómo vas a responder? A lo mejor en esos tipos de formas, esas maneras, a lo mejor te juzgan, a lo mejor te condenan, es lo que está hablando el versículo 6. Pero aquí es el punto, la cosa con que quiere consolarnos Pedro. Tú conoces al juez. Ellos están hablando de ti, pero versículo 5. Ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tú conoces al juez. Qué consolación es esto, ¿no? En un mundo en que tú serás probablemente juzgado, aunque probablemente estarás fácilmente acusado, en que a lo mejor encontrarás a ti mismo bajo el poder de otra persona o de otra persona que te odia y no puedes evitarlo y no hay nada que puedas hacer. Tú caes en sus manos y estás bajo su poder. Ellos no necesitan maltratarte por causa de quién eres. Tú conoces al juez. Así que aún en un mundo listo a lo mejor a arrojarnos lodo o hablar mal de nosotros, podemos apelar al Señor y podemos decirle, Señor, júzgame según mi integridad, búscame, examíname, oh Dios, conozca mi corazón, pruébame, conoce todos mis pensamientos y a ver si hay algún mal camino en mí. Así que su juicio, su juzgar es lo que importa. Y podemos encontrar consolación en esto. Consolación en el juez. Sí. Un último pensamiento aquí. Una recepción llena de gracia. Una recepción llena de gracia mientras perseguimos a la santidad y mientras nos encontramos en contra del mundo al perseguir la santidad. No olviden que hay una recepción llena de gracia al fin de todo. Versículo 6. ¿Quiénes? Los 5 versículos. ¿Quiénes son los muertos aquí? Entre los muertos cristianos. Ahora están muertos. Versículo 6, perdón. Y Pedro dice, ustedes ven por qué es tan importante el Evangelio, porque ahora están muertos. Pero ellos escucharon el Evangelio, escucharon de Cristo. Ellos no tienen que preocuparse por el juez que está por venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos ahora están muertos, a lo mejor se murieron. A lo mejor se murieron con acusaciones en contra. A lo mejor
había venido la persecución, las acusaciones, amenazas, el odio le seguía hasta su sepulcro. Ellos dejaron este mundo, como dice Pablo, la suciedad del mundo, el rechazo del mundo, así es como son considerados a veces. A lo mejor está hablando de esto. Pero dejaron al mundo conociendo a Cristo. Y cualquier recepción que hubieran recibido del mundo, cuando conocieron a Cristo, fue bien hecho, siervo fiel. Así que cuando en el ojo del mundo, son juzgados, son despreciados, odiados, condenados, pero el mundo dice, el Señor más bien dice, bien hecho. Y lo maravilloso de esto, creo, lo maravilloso de aquel día, mientras estaremos delante del Señor, y escuchamos esas palabras, bien hecho, fiel, siervo fiel. ¿No crees que a lo mejor estaremos viendo hacia atrás de nosotros diciendo, ¿está hablando a mí? ¿Me está hablando a mí o otra persona atrás de mí? ¿Cuán poco ha hecho yo? Y sin embargo, qué bendición, qué gran bendición he recibido yo. Thomas Basson comparte su comentario de eso. Dice, nosotros damos un vaso de agua fría a alguien y por toda la eternidad recibimos ríos de agua vivas como recompensa. La bendición que no tiene proporción a cualquier cosa pequeña que hagamos aquí. La cuestión para nosotros, hermanos y hermanas, que yo me he hecho a mí mismo pensando en eso, esa recepción llena de gracia de que estamos viendo aquí, es darme cuenta de que la bendición va más allá de mi acción. Es mi respuesta decir, pues, ¿quiero hacer más entonces? ¿O es mi respuesta, estoy bien con hacer menos? Quiero hacer más por el Señor Jesús porque veo qué tan grande y lleno de gracia es mi Dios. Y veo lo que Cristo ha hecho por mí, su bondad al recibirme de toda la gente que me recibió a mí. Esa extrae de mí, provoca en mí una respuesta de deseo hacer más. Deseo hacer más por Él. Que es el caso con todos nosotros, que el Señor nos muestra tanta gracia para inclinarnos hacia las glorias del Evangelio, las glorias de Cristo y desear servirle mejor. Amén. Vamos a ponernos de pie mientras oramos, por favor. Aleluya, qué Salvador tenemos nosotros. Te alabamos, nuestro Dios, por nuestro Salvador Jesús, que verdaderamente ha logrado todo lo necesario para nuestra salvación completa desde nuestro nacimiento a nuestra justificación y adopción, aún hasta nuestra santificación y nuestra glorificación eventual. Padre, te damos gracias que todo es de gracia y todo es la obra del Señor Jesús por nuestra parte. Señor, fortalécenos para creer y armarnos a nosotros mismos con la verdad del Evangelio, a aferrarnos a la verdad de nuestro conocimiento de Cristo, su buena obra por nosotros, y morir y matar el pecado por nosotros. Padre, que respondemos con celo y amor hacia ti, que andemos en novedad de vida, un nuevo propósito, nuevas metas, nuevas prioridades para servirte bien y honrarte más. Señor, que sea así, para que cuando nosotros lleguemos al cielo para estar contigo, no será un asunto de alguna forma encontrar una forma de ganar nuestra salvación de ninguna forma, sino que habremos vivido una vida enfocada en la alabanza y gloria de tu nombre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.